Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La de los primeros cristianos es una historia apasionante, pero frecuentemente malinterpretada o tergiversada. Aquellos primeros cristianos sostuvieron su fe frente a una dura prueba externa, la persecución del poder político, y frente a otra interna, el desafío de los movimientos heréticos. La predicación de Jesús de Nazaret en la Palestina del siglo I pronto se expandió en todas direcciones, afirmándose con más fuerza en los territorios circundantes de Asia Menor y Egipto. En temprana fecha, sin embargo, alcanzó también la zona occidental del imperio, llegando a lugares como Roma e Hispania, que por entonces era el fin del mundo conocido. Los primeros cristianos eran judíos y su centro era Jerusalén, pero los viajes de Pedro y Pablo a Roma hicieron bien pronto de la capital del imperio también la del cristianismo. Hasta fines del siglo I los cristianos eran considerados una especie de secta del judaísmo y practicaban en la sinagoga. De hecho, aceptaban por completo el Antiguo Testamento tanto en su versión griega, conocida como la Septuaginta, o aramea, el Targum, y hasta que no se conformó el canon del Nuevo Testamento, eran los únicos textos tenidos por seguros. Sin embargo, su proselitismo, cumpliendo el mandato de Jesús de predicar hasta el confín de la tierra, les hacía diferentes al resto del judaísmo. A fines del siglo I y sobre todo tras la destrucción del segundo templo en el año 70, la separación del tronco original judío era completa. Para entonces ya era una religión básicamente de gentiles, en buena parte apocalípticos, que aguardaban el regreso de Cristo a la tierra. Pese a lo que se ha difundido, los primeros cristianos no practicaban ninguna suerte de comunismo primitivo. Si bien es cierto que mantuvieron algún tipo de fondo común, esta costumbre tan solo la protagonizaron los cristianos jerosolimitanos, sin nada más que durante un breve periodo de años. Por lo demás, era algo que otras comunidades religiosas también practicaban. Los cristianos solían ser ciudadanos ejemplares en el cumplimiento de sus deberes públicos. Entre ellos se encontraba el servicio de las armas, que no rehuían, pero aunque honraban al emperador, se negaban a adorarlo. La adoración al emperador jugaba un importante papel político al cohesionar el imperio y afirmar la autoridad, de modo que podían ser vistos como subvertidores del orden. Eso fue lo que motivó las 10 grandes persecuciones que sufrieron. Los cristianos que perdían la vida en aquellas duras persecuciones eran considerados mártires, que significa testigos. En esos primeros siglos la doctrina distaba de haber sido completamente perfilada, lo que hizo que proliferasen todo tipo de interpretaciones que devinieron en herejías. Fueron especialmente frecuentes en la mitad oriental del imperio, mucho más compleja desde el punto de vista filosófico, gracias a que el cristianismo, nacido de la cultura judía, se había helenizado al contacto con el mundo clásico. Las herejías se sucedían. El docetismo, que desembocaría más tarde en el monificismo relativo a la naturaleza divina de Cristo, el adopcionismo, que afirmaba la naturaleza humana de Jesús adoptado por Dios, el montanismo, que esperaba la inminente llegada del fin del mundo, el donatismo, que hacía depender el valor de los sacramentos de la santidad del oficiante, el arrianismo, celoso de la jerarquía del Padre en el seno de la Trinidad, o el pelagianismo, que además de negar el pecado original, hacía depender la salvación de la voluntad individual al margen del sacrificio de Cristo. Fue el concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325, el que puso orden en el relativo caos. Unos años antes, en 313, el emperador Constantino había legalizado el cristianismo y se había apoyado en él para su gobierno. La Iglesia, hasta entonces perseguida, pasó a ser una institución tan esencial para el imperio que el cristianismo se convirtió en la religión oficial romana desde el 380, con el edicto de Tesalónica del hispano Teodosio. Y para hablar de este, creo que interesantísimo tema, tenemos yo creo que a la persona más adecuada que podíamos encontrar, que es don Luis Antequera, y al que le damos la bienvenida y nos alegramos enormemente de tenerle de nuevo otra vez con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Qué presentación, por Dios. Bueno, has puesto el listón muy alto, ¿eh? Verdaderamente, no, el listón lo pone usted, no lo pongo yo. Bueno, bien, el cristianismo nace en la Palestina del siglo I, se expande, lógicamente, los territorios alrededor primero, Siria, Asia Menor, Egipto, pero al principio los cristianos no son llamados cristianos, son llamados de varias maneras, una de ellas es nazarenos, y en cambio en Antioquía parece ser el lugar donde son bautizados con la expresión cristianos.
La denominación que adopta la comunidad cristiana desde el primer momento la conocemos muy bien. Una vez más, es ese gran historiador de la primera comunidad cristiana, que es San Lucas, el que nos lo cuenta. A lo largo de su libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo perfectamente cómo es llamada la comunidad en cada momento de su historia, porque San Lucas le aplica un nombre que luego deja de aplicarle para aplicarle otro. Se le llama sucesivamente los discípulos, los creyentes, el camino, los seguidores del camino también, y llega un momento en torno al año 47, como muy bien has dicho, en que en Antioquía empiezan a ser llamados cristianos, no es que ellos se lo llamen a sí mismos, así lo dice Lucas, lo que nos hace pensar que podría ser incluso un término medianamente peyorativa, esos cristianos que creen en Cristo. Has hecho referencia a otra denominación, que es la de los nazarenos, muy interesante, otra denominación que se le aplica a los cristianos y que podría tener dos raíces etimológicas completamente diferentes y al mismo tiempo coincidentes en el objeto, porque por un lado es muy fácil que fueran conocidos como nazarenos por el hecho de ser Jesús proveniente de la ciudad de Nazaret, pero por otro lado nazareno está en relación con un verbo hebreo que es el verbo nazar, que significa separar. Por lo tanto, los cristianos serían, desde ese punto de vista, los separados de Nazaret. Qué curiosidad, qué curioso el tema este de nazareno, que efectivamente es un título que reciben los cristianos desde fuera de la comunidad durante bastante tiempo. No, estamos hablando además de una zona que está situada en la mitad oriental del Imperio Romano. No es casualidad que fuese la zona más cristianizada, contraponiéndose a la zona occidental. Es lógico, entre otras cosas, primero por el origen judío, naturalmente, de la religión, y segundo por el influjo de la filosofía griega. Pero la explosión es muy temprana, ¿eh? Es decir, ese mandato al que se ha hecho referencia en la presentación del programa de Jesús, de bautizar, convertir a los pueblos, lo asumen los primeros cristianos con una gran firmeza y se ponen manos a la obra enseguida. La tradición apunta a que Santo Tomás estaría en la India, estaría predicando en la India. San Judas y San Simón, San Judas Tadeo y San Simón estarían predicando en la zona de Edesa, donde por cierto podría estar el primer reino cristiano, incluso anterior al reino armenio del año 301. Ahí hay toda una tradición muy interesante que si quieres podemos comentar, de una correspondencia que se habrían cruzado el rey de Edesa, Abgaro, con Jesús. San Marcos predica en Alejandría, San Felipe convierte a un etíope, es decir, la explosión es en todos los sentidos y por supuesto está lo que es la gran evangelización que hacen San Pedro y San Pablo dirigiéndose al corazón del imperio y que será finalmente la que tenga más éxito y la que acabe dando forma al cristianismo tal como lo conocemos hoy día. El cristianismo es un fenómeno occidental, es un fenómeno europeo y lo es por mor de la obra que llevan a cabo Pedro y Pablo. Pero la explosión es en todos los sentidos desde el primer momento, efectivamente. Has citado a los dos primeros grandes apóstoles, Pedro y Pablo, que tuvieron precisamente sus diferencias en razón de que el cristianismo en origen era visto, percibido desde fuera como una secta judía, lo cual parece ciertamente razonable, pero incluso los propios cristianos tenían, en principio, admitían esa naturaleza del propio cristianismo. Y luego se produjo un enfrentamiento por el hecho de si el cristianismo debía dirigirse exclusivamente al mundo judeo-semita o si debía abrirse a los paganos. Y ahí hay una confrontación entre Pedro y Pablo. Claro. Vamos a ver, yo no creo... Y Pedro también cambia de opinión. Sí, no sé hasta qué punto Pedro y Pablo estaban en distintos partidos. Yo creo que era el mismo partido con distinta responsabilidad cada uno. Pablo se podía expresar con toda la tranquilidad que le daba su carrera y la persona que era. En cambio, Pedro era la cabeza visible de toda la Iglesia. Pedro se da cuenta de que hay dos corrientes muy diferenciadas y que no puede romper una corriente con la otra. En todo momento, Pedro intenta jugar un papel diplomático importante, pero finalmente Pedro es paulino. En su tesis es paulino. Pedro es tan partidario como Pablo de que la religión tiene que salir de Jerusalén, que tiene que expandirse por todo el imperio, que tiene incluso que romper con el judaísmo. Todo esto Pedro lo lleva muy presente. Lo que pasa es que Pedro también es el jefe de aquellos cristianos que están en Jerusalén y que se ven a sí mismos como judíos. Los Hechos de los Apóstoles en sus primeros capítulos insisten muchísimo en que la predicación en Jerusalén tiene lugar en el templo. Y esto no es una cosa baladí, no es una cosa, no es un adorno del relato, no. Es importante. Eso quiere decir dos cosas.
Primero, que los cristianos se veían a sí mismos como judíos, y segundo, y no menos importantes, que los judíos veían a los cristianos como judíos. Es precisamente, fíjate, si quieres avanzamos por este terreno, hay un personaje muy importante en los Hechos de los Apóstoles, al que no sé si se le ha dado la importancia que tiene, que es Trófimo. Trófimo es un discípulo de origen griego de Pablo, con el que Pablo se presenta en Jerusalén. Y parece ser que Pablo lo introduce en el templo. Pablo lo niega en todo momento, pero los judíos le acusan de haber introducido a Trófimo en el templo. Trófimo es discípulo de Pablo. Pablo es judío. Pablo puede entrar en el templo. Nadie le reprocha entre los judíos a Pablo el haber entrado en el templo. Nadie dice que lo haya profanado. Profana el templo por ir con Trófimo. Trófimo es su discípulo. Trófimo ya es un cristiano que no es judío. Los judíos ya no contemplan a Trófimo como judío. Lo contemplan como algo completamente diferente, como cristiano. Es importante el hecho desde el punto de vista que estamos abordando en estos momentos. No, sin duda, y además habla de un posicionamiento muy temprano, quiero decir que... tempranísimo. Tan temprano, estamos hablando efectivamente de los años 40. Años 40, 50, sí, claro. Últimos 40. Bueno, hay un tema, digo, en cuanto quizá más al gran público, ¿no? Pero hay un tema que siempre se presta a confusión y es ese carácter comunista o comunalista, si se prefiere, por comunista, di comunista porque está bien. Lo decía por no mezclarlo, no contaminarlo con cuestiones del presente, pero en fin, sí, comunista, porque se ha hablado además, bueno, en fin, se han dicho cosas como que Jesucristo era el primer comunista, todo este tipo de cosas. Bien, basado en los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de que todo lo tenían en común, en fin, tenían una bolsa común, etcétera. Parece que también en tiempos de Cristo había una bolsa común, pero una bolsa fundamentalmente no tenía que ver con el modo de vida, sino que ponían dinero para dar limosnas, y por cierto, que esa bolsa la administraba Judas. Efectivamente, que era ladrón, según nos dice el propio San Juan. Judas, que era ladrón, que por lo tanto metía la mano en la bolsa. ¿Habrá alguna relación entre ser ladrón y la querencia a tener la bolsa común de todo? Pues seguramente, siempre es muy fácil ser ladrón cuando se tiene la bolsa común. Dinero de todo. Hay dos momentos muy importantes que has mencionado los dos para explicar esta suerte de mito que existe de que la comunidad cristiana es la primera comunidad comunista de la historia, y que es un mito que resiste poca crítica de tipo histórico. El comunismo que practica Jesús es un comunismo obligado. Estamos hablando de una comunidad de 40, 50 personas, incluso más pequeña en algún momento dado, en donde ninguno de ellos trabaja, dejan de trabajar para pertenecer a esa comunidad y viven de donativos. Esos donativos van a un fondo común y se reparten para subvenir a las necesidades de ese grupo. Eso no es comunismo, es decir, eso es una necesidad. En el fondo se parece muchísimo a lo que hacemos tantos grupos de amigos hoy día en España, claro, en el siglo XXI, cuando nos vamos a tomar una cervecita. Ponemos un fondo común y nos tomamos la cervecita. Hay un segundo momento que es más importante todavía de cara a explicar este proceso, esta situación, este fenómeno, que es esas menciones que hace San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, entre los capítulos 2 y 5, donde dice que los cristianos lo tenían todo en común. Incluso se habla que hay una serie de cristianos que aportan sus bienes a la comunidad para que sea la comunidad la que los administre y la que los reparta. Bernabé, por ejemplo, el padrino de San Pablo, es uno de los grandes mecenas de esa comunidad, aportando una gran cantidad de bienes. Pero esa experiencia comunista del primer cristianismo es temprana, es muy temprana y es muy breve, porque termina muy mal, Fernando, termina muy mal. Termina con dos muertes extrañas que no están suficientemente bien explicadas en los Hechos de los Apóstoles, están explicadas en clave taumatúrgica y tal, pero habría que preguntarse qué es lo que ocurre realmente ahí. Muere el matrimonio que forman Ananías y Safira, y yo estoy convencido de que aquello deja en la primera comunidad cristiana una impronta grave, importante, es un impacto gordo, y ya San Lucas no vuelve a hablar en ningún momento de esa comunidad supuestamente comunista que existe entre los cristianos. El experimento fue breve, fue temprano y terminó muy mal. Bueno, pasando al terreno de lo teológico y de lo herético, preocupaba en los primeros siglos, donde todavía no se había formado el canon testamentario, neotestamentario, preocupaba la proliferación de textos, e incluso entre los textos que luego serían tenidos por canónicos, el hecho de que existieran contradicciones que
la mayor parte de ellas son perfectamente explicables, pero que de forma aparente sugería la existencia de contradicciones en los textos evangélicos. Pongo el ejemplo clásico del Sermón de la Montaña, que en Lucas se produce en una llanura. No hay ninguna contradicción por el sencillo hecho de que, con toda probabilidad, Jesús pronunció ese sermón en varias ocasiones, claro. Con lo cual es como si, permítaseme el paralelismo, estuviéramos hablando de una campaña electoral, por decirlo así, ¿no? Es decir, se puede, pues en una localidad se dice una cosa y en otra ciudad se dice, en otro sitio se dice lo mismo también, ¿no? Bien, surgieron algunos movimientos que lo que intentaron fue unificar esos textos, crear un solo texto de los evangelios para evitar esas contradicciones. Es muy llamativa también la preocupación de Marción, un personaje importante en el siglo II en la Iglesia romana, por este asunto. Era muy importante, y quiero subrayar esto porque era un hombre muy acaudalado que sostenía a la Iglesia prácticamente por su cuenta, y sin embargo la Iglesia se negó a hacer ningún tipo de unificación de textos, aduciendo que era lo que entonces llamaba las memorias de los apóstoles, y por tanto no se podían tocar. Bueno, vamos a ver, es que has tocado muchos temas. Realmente sí. Aquí podemos desarrollar tantos temas diferentes. Primero, el de la diferencia de los textos. Los textos, aunque hay autores que están intentando demostrar que los 3 evangelios sinópticos y el de Juan pues procederían del siglo IV, V, que no tienen nada que ver con la realidad que intentan describir, lo más probable y lo que se deduce de una lectura sana, bien intencionada de los evangelios, de los Hechos de los Apóstoles, del evangelio de Juan, etcétera, es que ya tuviéramos algún evangelio para el año 70. Para los años 60, incluso para los 50 puede ser. El primero de ellos, el de Marcos. Esto es el orden que da la Iglesia de los textos evangélicos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No creo que haya nada de escandaloso en aceptar que el primero de los evangelios es el de Marcos y no el de Mateo. Es casi seguro. Es casi seguro. Ese orden se deriva del orden en el que los menciona Eusebio de Cesarea. Exacto. En su historia eclesiástica escrita en el primer tercio del siglo IV. Pero no hay nada de escandaloso en aceptar, y es muy fácil aceptarlo porque el texto de Marcos es corto, es breve y cabe prácticamente entero en Mateo y en Lucas. Si tú coges el texto de Marcos, lo metes en Mateo y lo metes en Lucas. Y luego Mateo y Lucas aportan más información. Por lo tanto, es fácil aceptar que el primero sea Marcos y luego Mateo y Lucas. Diferencias que hay entre un texto y otro no tienen ninguna importancia para personas que están escribiendo 30 y 40 años después de los hechos que narran. Uno intente hacer memoria de su propia vida. Y colocarse en un momento de su vida 30 años anterior o 40 años anterior. Seguramente empieza a dudar, oye, esto que me sucedió con fulanito, ¿me ocurrió en tal ciudad o me ocurrió en la otra? O sea que esas incoherencias que existen entre los evangelios son perfectamente excusables. Donde no había incoherencias era, por lo que sabemos, en la vida de los cristianos. Es decir, los cristianos eran ciudadanos ejemplares en la sociedad romana, y eso está recogido en fuentes no cristianas. Y otro de los mitos, que quería ir ahí, otro de los mitos es que los cristianos, yo creo que todos lo hemos oído en alguna ocasión, se negaban a servir en el ejército. No. Es todo lo contrario. No, los cristianos son buenos ciudadanos, y además son buenos ciudadanos porque lo impone su ideología, vamos a decirlo así. El propio San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 13, les dice que obedezcan a la autoridad, porque la autoridad viene de Dios, dice San Pablo, en el capítulo 13.1, en el versículo 13.1. Y los cargos públicos lo son porque así lo desea que sea Dios, ni más ni menos. Son buenos ciudadanos y son malos ciudadanos exactamente en la misma proporción que son el resto de los ciudadanos romanos, probablemente incluso tirando más a buenos que tirando a malos. No hubo ninguna reluctancia, por ejemplo, no hubo ninguna resistencia a formar parte del ejército ni de los cargos públicos cuando pudieron acceder a ellos, ni nada por el estilo. Sí hay una cosa en la que tanto cristianos como romanos se muestran obstinadamente estrictos, que es en la adoración de la figura divina del emperador. Fíjate que en el concilio de Jerusalén, cuando los cristianos jerosolimitanos, los más estrictos, le dan permiso a Pablo para convertir a nuevas personas al cristianismo y le eximen del templo, de las obligaciones del templo, de las obligaciones de la ley, de las obligaciones del sabbat, hay sin embargo una prohibición de la que no le eximen, que es la de consumir carnes que hayan sido sacrificadas en honor del emperador. En este sentido, los cristianos se muestran muy obstinados, y es lo que va a dar lugar a la estricta persecución de la que son objeto por los romanos. Pero llama la atención, y no menos,
la obstinación de los romanos en este sentido también, porque la religiosidad romana es una religiosidad muy abierta, es una religiosidad muy tolerante, muy sincrética. En el Olimpo romano caben todos los dioses del imperio, los más exóticos, los más orientales, los más raros, hasta tal punto que recoge Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica que hay un momento en que los propios romanos quieren introducir a Jesús como un dios más del Olimpo romano, y son los cristianos los que se niegan. Siendo esto así, es muy llamativo que los romanos hicieran una cuestión tan importante de que los cristianos no sacrificaran al emperador. Es decir, llama tanto la atención la obstinación cristiana en no sacrificar como la obstinación romana en que sí lo hagan. Pero, desde luego, esto va a dar lugar a un conflicto que va a durar 3 largos siglos, 3 siglos completos. De persecuciones que son implacables, que son hasta 10 grandes persecuciones. La última es la de Diocleciano, que es quizá... la última es la de Diocleciano, o quizás la de Galerio. Juliano es el apóstata, no sé hasta qué punto. Pero sí la de Galerio, porque Galerio, que es el que emite el primer edicto, y no de legalización, ojo, yo prefiero llamarlo de despenalización. Sí, de despenalización es lo correcto. Sí. Exactamente, edicto de despenalización del cristianismo en el año 311, 2 años anterior al de Constantino en el 313, Galerio también persiguió cristianos. Y fue una persecución muy cruel, muy intensa, pero corta en el tiempo. Breve, sí. Por eso quizás no tuvo los resultados que tuvo la anterior, la que tú has citado como última, que es la que los cristianos recuerdan como peor, que es la de Diocleciano. Don Luis Antequera, nos queda pendiente el asunto de las herejías, que trataremos más pormenorizadamente en sucesivas entregas. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, porque de verdad que creemos que es la persona más indicada para hablar de todos estos temas. Seguramente de algunos otros también, pero sobre todo de estos. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias, se lo reitero, y a todos ustedes igualmente muchísimas gracias por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.